gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, al decano de la facultad, al vicepresidente, ¿no? Se llama, de la Universidad Nacional de La Plata, a las demás autoridades, por supuesto a quienes organizaron este encuentro y me invitaron, docentes de la Cátedra Nacional y Popular, estudiantes de la agrupación Asimetría, compañeros, amigos, también de la vida. Yo recordaba recién, y la verdad es que ya en este ratito, mientras estaban hablando quienes me precedieron, se me ocurrieron más cosas para decir, primero que las que tenía pensadas. La verdad que voy a hablar de otra cosa, pero me inspiró esto, las intervenciones de quienes me precedieron, porque, no, primero, distinto a lo que tenía pensado, y segundo, más largo que el tiempo que tengo para hacerlo. Así que vamos a ver si puedo por lo menos referirme a algunos puntos centrales. El primero es decir que no es la primera vez que vengo a esta universidad y a esta facultad a hablar, yo diría paradójicamente, casi de una manera bastante incomprensible, ¿no? Pero vine a hablar del mismo tema la vez pasada. Lo que pasa es que exactamente el mismo tema, porque era en el marco del inicio probablemente de esa reforma del plan de estudio. Yo trataba de recordar recién con Pablo Lavarello, que fue quien me sugirió venir. Yo tengo tantos compañeros, amigos en esta universidad, en esta facultad, que no me fue nada difícil aceptar la invitación. Después me fue más difícil concretarla por cuestiones de agenda. Terminamos poniendo un horario poco marketinero, ¿no?, que tenía que ver con mis posibilidades para venir, y pensamos que también para que la convocatoria tuviera más que ver con la naturaleza de la charla, que esa es la primera aclaración. No voy a hacer una charla de coyuntura económica, de la cuestión política actual, no voy a hablar del 2015, de las elecciones, de las candidaturas. Vengo a hablar del tema de la charla, y como decía recién, sí, sorprendentemente, el mismo tema. Yo no sé si era el mismo título, pero si no le pegaba en el palo, cuando vine acá por el 2002 o 2003 a dar una charla sobre el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco, en el contexto de una de las tantas discusiones de los planes de estudio de las carreras de todas las facultades, particularmente de Economía. Pero quería aclarar algo, porque veo que hay un público más amplio, veo que hay muchísimo público, así que seguramente no son todos ni estudiantes, ni docentes, ni autoridades universitarias. Yo voy a intentar hacer una charla, si bien no estrictamente técnica, sobre cuestiones de teoría económica y su relación con los planes de estudio, pero sí sobre el tema, o sea, los planes de estudio de las universidades y de la Facultad de Ciencias Económicas. Veo acá también a Pepe, a Jorge, muchísimos amigos, pero voy a hablar hoy de este tema, de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas. Y vine en ese momento, y recordaba, y era lo primero que quería señalar, vine en ese momento, en 2003, porque yo ya en 2003, a pesar de que me achacan juventud, inexperiencia, ahí en 2003 yo ya era veterano de algunas luchas. Y era veterano de una lucha que se había dado en la Facultad de Ciencias Económicas de mi universidad, en mi facultad, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Porque la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA fue señera. Yo en ese momento, mira, me acordaba nostálgicamente incluso, del lenguaje que usábamos. Nosotros decíamos que era un globo de ensayo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿De qué? Y quiero recordar esto porque engarza un poco con lo que el compañero docente recordaba de la historia de la enseñanza, de la universidad, de esta facultad y de tantas otras a lo largo y ancho del país, y me permito decir, a lo largo y ancho de nuestra Latinoamérica. Acá Argentina tuvo lo que muchos llaman la larga noche neoliberal. Vamos a tratar de fecharla, simplemente para ponerle fecha. Las fechas, sabemos acá en la universidad, son convenciones, ¿no? Son convenciones. Uno nunca sabe en economía, la periodización, las fechas son un problema, porque uno nunca sabe qué año empezó la revolución industrial, tiene que enseñarlo y ponerle un año. Entonces suele tomar, de la misma manera que hoy nadie sabe cuándo se inició la crisis del 30, que aparentemente se inició en el 29, ¿no?
Entonces todos los nombres y todas las fechas son complejos, pero yo quiero periodizar esa larga noche neoliberal, sobre todo porque también en la Argentina reconoció etapas. El primer punto, obviamente, claro está, el punto que dio inicio al neoliberalismo en la Argentina, aunque de una manera camuflada, porque no era ese el principal problema aparentemente, pero dio inicio al neoliberalismo, a las políticas neoliberales, a la orientación neoliberal del país. Indudablemente, ahí no hay mucha discusión, fue el golpe de Estado, para tomar una fecha, del año 76. Con el golpe de Estado del 76, con el inicio de la dictadura militar, ya lo recordaba la compañera, lo que significó la dictadura militar en muchísimos ámbitos de la vida de los argentinos, ¿no? Desde la innombrable, aberrante represión que trajo la dictadura militar, hasta los cambios económicos que directamente trajo y, por añadidura, los cambios en la universidad en general, en el gobierno de la universidad, porque esto venía de un poco antes, hay que ir más atrás para ver esto, pero la represión también en la universidad y la represión de las ideas, finalmente. Hizo corporización en un programa, en un corpus de formación académica para los estudiantes. El neoliberalismo en la Argentina termina, y esto es indudable, en el año 2003. Su crisis se da antes, se da en el año 2001. La crisis el estallido del neoliberalismo en la Argentina se da en el año 2001. Pero el periodo neoliberal, para fecharlo, yo lo fecho con elementos políticos que tienen después todas las connotaciones, el 76 al 2003. Durante esa época, que no fue solo un fenómeno argentino, aunque lo fue con su naturaleza propia y con una inusitada, tal vez extrema brutalidad, como fue en Argentina la imposición del neoliberalismo, que también proviene de épocas anteriores, porque el neoliberalismo, para imponerse en la Argentina, no le alcanzó simplemente con reemplazar el gobierno, con presión de la embajada norteamericana, con un fenómeno general internacional, sino que hubo un golpe de Estado que se intentó erradicar las organizaciones políticas y sociales que habían surgido en la Argentina al calor de la fase anterior, que para los economistas es la fase de la industrialización del país, que se inicia con el peronismo, que reconoce también diferentes procesos, pero que termina con una clase obrera tremendamente organizada, con prácticamente todos los estamentos sociales, los propios estudiantes, la universidad integrada en una misma lucha con la clase trabajadora y con organizaciones políticas y sociales muy poderosas. Así que el proyecto del neoliberalismo en la Argentina necesitó antes quemar todo. Y en particular superar y erradicar todo intento de resistencia de un movimiento obrero sumamente organizado y organizaciones políticas combativas que tampoco iban a dejar que por los procedimientos habituales de represión, que es la represión económica, ese es el procedimiento habitual de imposición del neoliberalismo, que solo por represión económica se instalara el proyecto neoliberal, sino que requirió también una persecución, un genocidio de la militancia. Muchas veces se habla solo de la militancia, pero de los gremialistas, de los sindicalistas, de las organizaciones gremiales, la intervención de los sindicatos, hasta de la CGE, de las organizaciones profesionales. Es decir, que fue barrer todo atisbo de organización política que pudiera poner resistencia al proyecto neoliberal, cuando no se presentaba como tal en aquel momento. Pero digo, esto llegó hasta las universidades. Decía, no fue solo argentino, porque dictaduras hubo en muchos países del continente, y no fue solo latinoamericano, porque basta mencionar a la señora Thatcher y al señor Ronald Reagan para ver que el neoliberalismo tuvo una fase de auge que fue mundial, con expresiones diversas, dispares, a destiempo, pero que fue un fenómeno mundial, que vino acompañado después con el tema del fin de la historia, del fin de la ideología, es decir, con un proceso discursivo, ideológico, conceptual que lo acompañó. Es decir, se impuso una visión única de cómo tenía que darse el desarrollo, la economía de todos los países, que vino con un aparato discursivo mucho más grande, pero que apuntaba específicamente y se focalizaba muchísimo en la cuestión de la economía.
Es decir, que el neoliberalismo ha tenido muchísimas consecuencias, pero una consecuencia que indudablemente tuvo son los planes de estudio en las carreras de economía. Es decir, hay planes de estudio en las carreras de economía que son los planes de estudio del neoliberalismo, que se crearon durante el neoliberalismo y por diferentes procesos se fueron imponiendo, incluso con algo que también se convirtió en una especie de pensamiento único mundial, que en la ciencia yo creo que es de lo más repelente que puede haber, porque hablar de pensamiento único, de teoría acabada en la ciencia, es prácticamente un sinsentido, porque es amputar, castrar a la ciencia, decir que se ha llegado a las teorías acabadas que comprenden el mundo finalmente. Y eso se ha aprendido en otras ramas del conocimiento, me consta, pero que lo hizo con una dureza y con una vehemencia como en ninguna otra en la economía, soy un testigo presencial, porque yo fui formado en la década de los 90 con un plan de estudio neoliberal. Un plan de estudio neoliberal que venía acompañado también, y estamos en un ámbito universitario, voy a tratar de hablar para todos, pero con una epistemología que le daba carnadura, porque era esta idea popperiana, digamos, esta idea de la filosofía de la ciencia, de que hay una especie de progreso permanente, darwiniano, donde las teorías se van superando, son cada vez mejores, las que se dejan atrás es simplemente porque fueron falseadas, porque eran inadecuadas, y entonces eso lo que hace, fíjense que es epistemología, y no es una discusión que voy a dar, simplemente lo voy a plantear así, esa epistemología lo que hace es consagrar el pensamiento dominante, el pensamiento existente, como la verdad absoluta. Es decir, es un pensamiento, es una forma de entender la teoría completamente anticientífica y completamente ateórica. Es la expresión de la ideología neoliberal en el terreno de las ciencias y en el terreno de la economía, donde hubo un momento donde por diferentes procesos, algo voy a hablar de eso, de qué pasó en la teoría económica, pero por diferentes procesos, a través de diferentes caminos, se fue llegando a una especie de consenso. Los economistas gustan llamarlo síntesis neoclásica keynesiana, yo lo voy a llamar mainstream, corriente principal, ortodoxia, de todas esas maneras, pero no solo creo que los que estamos en esto sabemos de qué estábamos hablando, sino que además eso viene acompañado de formas de enseñanza, que también afectaron la producción científica y la enseñanza de la economía. Eso es el predominio de los manuales, de los libros de texto. Es algo que yo creo que no ha calado en ningún lugar tan fuerte como en las carreras de economía. Economía se estudia por manuales. Sobre todo las primeras materias, sobre todo las materias troncales, ese núcleo principal de teoría económica dividido usualmente en micro y macroeconomía, que viene acompañado de su manual de micro y de macroeconomía básica, intermedia y superior, es decir, un cuerpo teórico principal completamente consolidado. Yo me permito decir algo que tal vez resulte excesivo, pero mientras una carrera de economía esté articulada en torno a esta columna vertebral, a un programa de estudios dividido en micro-macro que se enseña con manual, es neoliberal y es ortodoxa. No es que... Porque después podemos discutir cada bolilla, podemos discutir si se da o no se da historia del pensamiento económico, historia económica. Hemos dado esas discusiones y ahora vuelvo a cuando decía que yo era veterano de algunas luchas, pero se pueden dar esas discusiones, pero yo creo que hay un indicador muy claro. Si la carrera se articula en base a estas dos ramas y se enseña de esa manera, ya está. No hay que ver el ADN, no hay que agarrar el microscopio. Es una carrera de cuño neoliberal. Es una enseñanza neoliberal. Todo lo demás es lo de menos. Son las bolitas que se le ponen al árbol de Navidad para alumbrarla. Planteo esto porque yo viví en la Facultad de Ciencias Económicas de esa etapa neoliberal lo peor, lo más oscuro, que fue la década de los 90. En el terreno de la profundización de las políticas económicas, su consagración de las políticas económicas neoliberales y prácticamente su reducción al absurdo, porque venían las políticas económicas vestidas de que no se podía hacer política económica, de que no había ningún margen para la política económica, que había
cosas que si no las hacían, me acuerdo, creo que fue un ex ministro de Economía, que dijo que los economistas estamos de acuerdo, todos de acuerdo. Los que no están de acuerdo tienen graves problemas conceptuales, dijo. Es decir que ese gran consenso entre los economistas ortodoxos, que se convirtió en planes de estudio, yo lo viví en la década de los 90, que fue su consagración, porque además ustedes recordarán que hasta cuando vino el programa de convertibilidad, cuando inició, alguno que vivió esta época se acordará, tuvo un éxito, porque se había planteado un solo objetivo, que era, y no quería hablar de la campaña electoral actual, pero el único objetivo que tenía entonces la política económica, que permitía cualquier tipo de tropelía contra la industria, contra el trabajo, contra la producción, contra las provincias, contra la Argentina federal, el problema era entonces la inflación. Y para detener la inflación, que en ese momento indudablemente estábamos en un esquema, una situación de hiperinflación, ¿se acuerdan? Fines de los 80, la hiper del 89, 90, bueno, todo ese momento, y entonces se impuso un plan ortodoxo, que además fue aplaudido. Además fue aplaudido desde vastos sectores. Hubo alguna resistencia entre los economistas, pero yo creo que fue vencida. Incluso me animo a decir que los 90 generaron un fenómeno bastante perverso, que fue la conversión de muchos heterodoxos en economía. Muchos de los que habían hecho los planes del alfonsinismo, de los que lo habían soportado y de los que los habían defendido, y después eso que terminó de esa forma extraordinariamente compleja como terminó económicamente el alfonsinismo, abandonaron, bajaron las banderas y cambiaron de postura. Y eso pasó incluso con muchos de mis profesores de la facultad, que eran efectivamente puestos por el primer alfonsinismo en los cargos importantes en mi facultad, pero que hicieron esa conversión. Pasaron a la ortodoxia. En base a una experiencia personal, que había sido el intento de aplicar otros planes de forma muy rápidamente, muy vertiginosamente, no exitosa para sus propios parámetros y con muchas dificultades. Entonces abandonaron eso porque además venían también muchos de ellos del gobierno. Pero a mí me tocó en los años 90 presenciar algo que la verdad es que fue una de las conquistas más grandes del neoliberalismo en la Argentina, que fue esto que decía de avanzar sobre los planes de estudio, que se encontraba siempre con un obstáculo y con una dificultad. Ese obstáculo, esa dificultad, era la enorme tradición, la enorme importancia, la enorme envergadura de la universidad pública y gratuita en la República Argentina. Esta tradición, que es tan fuerte, tan fundacional de la Argentina, fue una traba para la penetración del neoliberalismo, porque ni bien se normalizó la universidad y empezó a haber elecciones y algún tipo de autonomía, para cambiar los planes de estudio no se podía hacer por decreto, sino que había que convencer a los profesores, a los estudiantes en el marco de la democracia universitaria de que esto se hiciera. Y yo lo que presencié en tiempo real, pues yo me recibí en el año 95 de licenciado en Economía, y lo que presencié fueron los avances del neoliberalismo sobre la universidad pública y gratuita. Ustedes recordarán, porque vino la Ley Federal de Educación, después vino la Ley de Educación Superior en el año 95, del menemismo, fue en el 95, ¿no? Y poco después, bueno, muchos de ustedes no lo recordarán, pero lo que sí pasó es que hubo una reforma a través de la Ley de Educación Superior que pretendía ser una reforma general de la universidad. Y esa reforma general de la universidad se iba a consolidar, se iba a perpetrar a través, por eso esto de globo de ensayo, de la reforma del plan de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Créalo o no, a mí me tocó en ese momento estar ahí parado, porque era clarísimo. Aprobaron la Ley de Educación Superior y al mismo tiempo lanzaron la reforma de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Qué era esa reforma de los planes de estudio? Lo voy a decir muy brevemente. Era un acortamiento de las carreras. Un acortamiento de las carreras. La intención, me acuerdo como si fuera hoy esa discusión. La idea era, como en aquel momento
la fachada que le ponían a el desastre que estaban haciendo, y todavía hoy, ¿no? Esto de están afuera del mundo. Bueno, en ese momento era hay que modernizar el Estado, era desarticular, destruir el Estado de bienestar en la Argentina, destruir la educación. Bueno, eso era modernizarlo, el eufemismo era la vamos a modernizar. Y para modernizar la universidad, lo que querían hacer era adecuar la Universidad Argentina al esquema de la Universidad norteamericana, estadounidense. Tenía un elemento ideológico, esta cuestión y discursiva de la modernización, tenía otro elemento económico, que era el problema presupuestario. Era muy cara la universidad gratuita. Entonces había que, como habían intentado algunas veces arancelarla, sin éxito, entonces decidieron modernizarla. Y eso era adecuarla al sistema norteamericano. Que en términos fácticos lo que era convertir nuestras licenciaturas. Argentina tiene una tradición universitaria más parecida al modelo francés, de largas licenciaturas, que, tal como es el modelo francés, no tienen después lo que se llaman los posgrados, estrictamente como hoy los conocemos, sino que uno cursa la licenciatura, se convierte en licenciado, con eso está listo para ejercer, para enseñar, para todo, no necesita nada más, ha estudiado 6 años su carrera, y después de eso, en todo caso, en la culminación, y algunos de los más grandes se acordarán, porque a mí también me tocó esa etapa de cambio, cuando uno culminaba su carrera, es decir, cuando yo era un profesional consagrado, un docente consagrado, hacía el doctorado. A este otro estilo, el estilo de la licenciatura. Pero el doctorado, ¿qué era? Era algo gratis, y básicamente el doctorado, lo voy a decir sintéticamente, era escribir un libro. El doctorado era escribir un libro. Uno se licenciaba, ya sabía todo lo que necesitaba saber porque se lo habían enseñado en la facultad, y después, al cabo de un tiempo de su trayectoria, escribía un libro. Iba, se lo llevaba a un jurado, y si estaba en condiciones, entonces obtenía gratuitamente un doctorado. Así era, por ejemplo, el doctorado en mi facultad. Se recibía en ese momento de doctor porque era la consagración y la culminación de su carrera académica o su carrera profesional. Era un reconocimiento. Todavía algo así pasa con los llamados doctorados honoris causa. ¿Qué es eso? Que reconoce una producción, pero también una trayectoria. Y no es todo, no es formación. El doctorado no era parte de la formación. Lo que trataron de imponer en la Argentina, y en ese momento, le voy a decir, no existía. Y no estamos tan lejos. Eso no existía. Fue el modelo norteamericano. ¿Con qué idea? Con ahorrar plata, bajar el presupuesto y modernizar la universidad. Básicamente, quitarle potencia a la universidad, quitarle pensamiento crítico a la universidad. Entonces lo que plantearon fue acortar los programas de las licenciaturas. Hacer licenciaturas en ese momento de 4 años. Sacarle 2 años a los planes de estudio. De todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y por qué digo que era un globo de ensayo? Porque Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tenía en ese entonces 60.000 estudiantes. Era 1/3 de la Universidad de Buenos Aires. Tenía 180.000 la universidad, las carreras más grandes eran la contador y abogacía, y con modernizar, o sea, achicar los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, uno ya tenía el 30% de la universidad más grande de la Argentina adecuada a sus ideas. ¿Y por qué digo que esto venía así? Porque cuando se aprueba y se discute la ley de educación superior, explícitamente se dice que consecutivamente iba a venir una modernización de las universidades. ¿Qué quería decir esto? No el arancelamiento directo, porque no penetraba, no la privatización y la venta de la universidad, sino el achicamiento de las licenciaturas y la devaluación de las licenciaturas. Este era un plan que estaba pergeñado y que era parte del proceso de entrada del neoliberalismo a las universidades. De hecho, la reforma del plan de estudio, que se empieza a discutir en el 94 en económicas, 95 con más intensidad, y ahí esa reforma venía lista para aprobar. Me acuerdo incluso un detalle, pero me ha venido a la cabeza. Se reunió el consejo directivo en un hotel, porque no se podía reunir en la universidad, en una sesión secreta y clandestina,
para aprobar con una mayoría automática el nuevo plan de estudios, que era el acortamiento de todas las carreras. Fíjense, yo además me acuerdo cuál era el marketing de esto. Me acuerdo que estaban militantes en ese entonces de Franja Morada, que apoyaban fuertemente esta modificación de los planes de estudio. Y tenían unas mesitas donde tenían una computadora, y entonces uno iba ahí y le decía, yo estoy cursando cuarto año y 2 materias. Y apretaban unos botones y decían, te recibiste con el plan de estudio. Porque habían hecho un plan canje. O sea, valía, qué sé yo, matemática del CBC por macroeconomía 2. Entonces, una cosa así, y entonces te vendían, y le vendían a los que entonces eran estudiantes que el plan de estudio los favorecía porque ya estaban liberados, se iban a la casa, se iban con el título. Empezaron a regalarle el título para que los estudiantes le dieran el apoyo al plan de estudio, viviendo de la propia mediocridad, porque lo que decían es, miren, las carreras son tan malas que todos se quieren ir de acá. Entonces, cuanto antes los liberemos, mejor. Yo me acuerdo porque esto fue una campaña donde estaba a la mesa, uno iba y te decía, te falta una materia, y uno pensaba que le faltaban 2 años. Entonces, con esto querían comprar a los estudiantes. Me lo acuerdo también porque fue realmente una época, obvio, la prehistoria, ¿no? Y en el medio de esa oscuridad, yo lo decía el otro día en una entrevista, nosotros creíamos en el 95, 94, 96, que el neoliberalismo venía para siempre, se iba a quedar para siempre. Los propios militantes que estábamos en contra del menemismo, en contra de la privatización de la universidad, nos la habíamos creído. Pensamos que íbamos a vivir en esa resistencia y en esa persecución persecución real que generaba el neoliberalismo. Entonces, en ese momento intentan imponer esa reforma del plan de estudios de esta forma tan burda, esperando que sobre todo los estudiantes de contador, que el contador son esas carreras vinculadas con la salida profesional. Los contadores, a diferencia de otras carreras, en general todos trabajan mientras estudian, si pueden. Es una carrera, lo voy a decir así, de ascenso, en el sentido de que muchos de los estudiantes de contador había encuestas, sus padres no eran universitarios, contador tenía una salida laboral. En ese entonces, yo hace rato que no frecuento y veo cómo está hoy la composición social de las carreras, pero en ese momento era así. Entonces le decía, mirá qué bueno, te vas a recibir. ¿Qué más querías? Porque además en ese entonces, en los estudios contables, si venías con el diploma te aumentaban el sueldo. Porque el contador que firmaba le pagaba más que el estudiante para contador. Entonces, bueno, esta sopa armaron para imponer la reforma del plan de estudio. Y fue feroz. Porque ¿qué hacían? Tomaron la lista de materias de los 6 años y empezaron a tachar. Esta no es importante, esta no es importante. Y así se iban cayendo geografía económica, se iba cayendo historia del pensamiento económico, se iba cayendo las materias más teóricas, todas las materias optativas, se iba cayendo historia económica, no historia del pensamiento económico. O sea, no solo íbamos a estudiar una teoría sin historia de la teoría, sino una carrera sin historia de la economía. Se iban cayendo hasta que iba quedando lo que no se podía destruir, aparentemente, que era ese núcleo duro de materias del tronco teórico, que eran micro 1, macro 1, micro 2, macro 2, micro 3, macro 3, por decirlo. Más las matemáticas que hay que aprender para conocer los modelos, más un poquito por allá, un poquito por acá, un poco de econometría y nada más. Es decir, que de una manera realmente burda estaban imponiendo una simplificación y acortamiento del plan de estudio que lo que hacía era dejarle el núcleo neoliberal, el núcleo ortodoxo de teoría y nada más. Me acuerdo de esto porque la verdad, tengo que decirlo, esa reforma que plantearon, que la fueron a aprobar ese hotel, escondidos, la aprobaron, no pasó. No pasó. Milagrosamente, para quienes estábamos militando en ese entonces en contra de la reforma del plan de estudios, diciendo que mostraba una sintonía entre el neoliberalismo que ocurría en el país y lo que estaba ocurriendo en las universidades, mostrándolo lisa y llanamente, porque además era un proceso de privatización encubierta. ¿Privatización por qué? Porque una vez que uno tuviera un diploma conseguido en 4 años, no iba a estar listo.
Entonces venían y ya empezaban a aparecer las maestrías aranceladas. Entonces, por algún misterio de la naturaleza, la universidad pública y gratuita se permitía cobrar algo que terminaba siendo materia obligatoria, porque con el título de licenciado no alcanzaba, entonces tenías que hacer la maestría. Y después el doctorado, es decir, de una manera subrepticia, habían achicado el programa, impuesto el sistema norteamericano y arancelado los estudios. Entonces era un paquete fantástico. Y todo camuflado con esta idea de la modernización, del agobio presupuestario, eran los tiempos del déficit cero, de achicar el gasto público, cómo se iba a gastar tanto en la universidad, como esos tiempos donde para achicar la democracia hablan de los costos de la política y empiezan con cuánto salen los sueldos de todos los parlamentarios y esto se puede, ¿no? Y empieza toda esa teoría que es reaccionaria y usa la cuestión económica y presupuestaria para imponer las peores barbaridades. En este caso era como una especie de poda, de jardinero, de todo lo que fuera teoría crítica, pensamiento crítico, cuestiones no convencionales de la carrera. Y yo digo milagrosamente porque yo en ese momento de militancia formaba parte de una agrupación, nos opusimos a esto primero y se empezaron a armar asambleas y nosotros creo que salió bien. Porque todo el mundo, incluso el que se quería recibir, el que no le gustaba la facultad y el que le decían que ya lo había hecho, se dio cuenta de que eso era un ajuste y de que eso era una devaluación del título, de la enseñanza, de la universidad. Era convertirla en un verdadero enseñadero. Porque al tiempo que también durante los 90 se privatizó y se aranceló de alguna manera la investigación, porque esto era algo que lo digo porque hay un público también interesado en esto, pero la verdad que el otro problema para quienes eran investigadores es que no había recursos de la universidad. Entonces cada investigador se tenía que convertir en una pyme, que tenía que salir a buscar los recursos afuera. En general, para ir a buscarlos había que ir a los organismos internacionales que te financiaban. En el caso de economía, obviamente, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que alguien quería hacer un estudio sobre la industria automotriz y apareció financiamiento de la industria automotriz. Entonces, de esa manera, la autonomía universitaria se convertía en una ficción. De la misma forma que el carácter público gratuito se convertía en una ficción. De la misma forma que esa libertad de investigación también se hacía una ficción si uno no tenía para la fotocopia y había que ir a pedirle a un financiador, que el financiador te miraba el plan de investigación. Entonces, los proyectos de investigación que hacía la universidad, lo digo más crudamente, la universidad pagaba los sueldos para que otros se quedaran con el resultado de esos sueldos, por el precio de las fotocopias. Entonces, se armó una ficción de universidad pública y gratuita. Y eso fue los 90. Y eso fue un esquema que afectó también muy fuertemente a la cuestión que vengo a tratar, que es la de los planes de estudio. Yo, para terminar la historia, hubo una resistencia muy fuerte de todos los estudiantes, ese plan de estudio aprobado en sesiones secretas, en la oscuridad. Digo porque eso se lanzó en toda la UBA. Iba a ser primero económicas, como económicas estaban tranquilos, decían acá no hay movilización. Muchas veces la Facultad de Ciencias Económicas es una porque la gente anda laburando al mismo tiempo, porque tiene otras inquietudes. Algunos estudian, nosotros, miren, en la facultad hasta en un momento habían sacado el comedor, cualquier lugar de reunión para los estudiantes. Vos ibas, cursabas y después te tenías que ir a un lugar que se llama hoy la rotonda, donde te chupaba frío, ¿no? No te podías quedar ahí charlando ni con los compañeros. Entonces las universidades, que siempre habían sido un lugar de reunión, de ebullición, de pensamiento, de discusión, se convirtieron en una especie de estación de subte. Entre la casa y el trabajo, Facultad de Medicina se llamaba, bajabas, estudiabas, te subías de nuevo al subte. Y esa era la idea que habían traído. Y sobre eso, no quiero dejar de decirlo porque ha habido eventos recientes, habían montado una maquinaria de usar la universidad para negocios turbios, para financiamiento personal, partidario, es decir, había negociados de todo tipo. Mientras tanto, esto tenía la fachada de una universidad pública. Eso es lo que en ese momento fuimos a denunciar. ¿Pero por qué lo fuimos a denunciar? Porque en la década de los 90 nosotros decíamos que en la facultad lo que se hacía era pregonar ideología. Exactamente al revés de lo que decían.
ellos decían, no, miren, acá hay un pensamiento científico que ha evolucionado, esto empezó con Smith, siguió con Ricardo, con Marx, pero esas son ideas viejas, que ya no hay que estudiar, que no merecen ser leídas, porque como la evolución de las especies, como la supervivencia del más apto, se han ido mejorando, hibridando con otras ideas, y así como Marx, Keynes, Smith, Ricardo, estaban sintetizados en un recuadrito de algún libro de texto, de la misma manera, sus libros importantes para el pensamiento económico se habían convertido en pequeños papers de 15 páginas, que era lo que enseñaba la teoría en su estado actual. Entonces estaba la cuestión de la novedad, la cuestión de la modernidad, algo era bueno si era reciente. Tu bibliografía, yo me acuerdo que alguna vez presenté, porque yo después gané 6 concursos en la facultad, para 6 materias, pero eso es otra historia. Y cuando presentaba los programas me decían, no, esto es muy viejo, ¿cómo? No hay papers del 2015, ¿no? Esto es un desastre, no, está desactualizado, está desactualizada la bibliografía. O sea que el último paper de 2015 vale más que La riqueza de las naciones de Adam Smith, porque es nuevo. Y si es nuevo es mejor, porque habrá pasado el tamiz del falsacionismo, ¿no? De la comprobación. A ver, y todas las demás teorías no sirven más y no existen más porque fueron obviamente descartadas por la buena forma de hacer ciencia. Entonces acá había una idea epistemológica que te llevaba a creer que lo que había que enseñar era lo que se enseñaba en todos los demás países, particularmente en Estados Unidos. Con los libros de Estados Unidos, con los papers de Estados Unidos, y cuanto más reciente, mejor. Entonces también la academia en economía se convirtió en una máquina de ideología. Y nosotros en ese momento reivindicábamos algo muy sencillo, que lo vi por acá mencionado, el pluralismo. Decíamos, en aquel entonces, no se puede enseñar una sola teoría económica. No se puede enseñar una sola teoría económica. Es represivo enseñar una sola teoría económica. Hay que dejar que los estudiantes, que han venido aquí a formarse, no han venido a ponerse un cassette, puedan pensar, comparar, elegir. Es más democrático, es mejor, fomenta el estudio. Y después, con todos los elementos, cada uno decidirá qué camino toma. Y lo decíamos en el medio de los 90, donde parecía que esa única teoría económica que se enseñaba era además la base de las hermosas, maravillosas y exitosas recetas económicas que se estaban aplicando en el país. Entonces, ya está. Era imposible pensar en que se enseñe otra cosa. Y sin embargo, esa reforma del plan de estudios en la Facultad de Ciencias Económicas se detuvo. Y después vino, o sea, que yo creo que en la Facultad de Ciencias Económicas, voy a decir demasiado tal vez, se derrotó ese intento de convertir a la universidad en un bicho neoliberal. Porque en la facultad donde ellos pensaban que iba a penetrar más fácilmente, donde no iba a haber resistencia, donde no iba a haber discusión, hasta los estudiantes de carreras más profesionales se opusieron, porque vieron que eso era encubiertamente una privatización, encubiertamente un arancel, una degradación del título, una degradación de eso que ellos estaban haciendo, y entonces se cortó ahí. Y la carrera después fue sometida a otra reforma, también impuesta, pero un poco más negociada, donde se sacaron algunas cosas, pero la carrera terminó teniendo 5 años y medio en vez de 6. Es decir que lo que iban a hacer, la brutalidad, la decapitación de la carrera, no se produjo. Se hizo una reforma, que creo que fue, si me permiten, para salvar los trapos, por tanto que habían puesto, pero que no fue lo que esperaban. Y quedaron las materias, de nuevo, yo tal vez no me animo a decirlo porque, no sé, sería un sumario de todo lo que ocurrió, pero quedó algo que era todavía peor, porque fue medio a mitad de camino entre lo que querían hacer y lo que pudieron, entonces quedó un híbrido espantoso. O sea que no solo las carreras neoliberales tenemos que reformar, sino también las que fueron sometidas a este enjuague en el proceso de reforma de los 90, iniciado en los 90. Pero si uno observa esta historia, yo creo que el problema que tienen los programas de estudio hoy, actuales, que me he informado, porque bueno, tampoco hace tanto, ¿no? Di clase hasta que fui viceministro, hasta ahí seguí dando clase, hace 3 años.
Y los planes de estudio, el problema que tienen, el principal problema que tienen, que no hace falta discutir ni de escuela del pensamiento, ni de precisión de los modelos, ni de capacidad predictiva, ni de adecuación con la realidad. Los planes de estudio que tenemos atrasan 20 años. Atrasan 20 años. Entonces, lo que vemos hoy es que esos planes de estudio no se adecuan ni por las tapas, no lo que yo vengo a defender acá, que es nuestro proyecto, nuestro modelo de crecimiento con inclusión, del que voy a decir algunas cosas. Pero lo que me parece que es claro y que es central es que no se adecuan a lo que está pasando en la Argentina, no se adecuan a lo que está pasando en Uruguay, no se adecuan a lo que está pasando en Brasil, a lo que está pasando en Chile, a lo que está pasando en Venezuela, a lo que está pasando en Bolivia. No explican nada, no entienden nada y son anacrónicos. ¡Vamos, Ángel! Y sin ponerme demasiado teórico, quiero decir lo siguiente. Yo cuando veo, porque hemos visto, miren, es una historia repetida, es una especie de pesadilla ya a esta altura, de esas que te pasan siempre. Vieron, hay películas que le pasan a un tipo siempre y siempre la misma película, la misma toma. Me acuerdo La Naranja Mecánica, ¿no? Con los ojos así abiertos a la fuerza, pasándole y pasándole, propaganda y propaganda. ¿Vieron que hay un enorme misterio en la Argentina? Un enorme misterio que tiene que ver con esta película repetida y de terror, que es que hace 12 años todos los economistas neoliberales de la Argentina, todos los economistas formados con esta matriz de pensamiento, se equivocan y le pifian en sus pronósticos. No pegan una. Todos los años diciendo que lo que hace el gobierno está mal, que no se hace en ningún lado del mundo, que va a fracasar, que va a explotar. Esa bomba de la que hablan no es nueva. Todos los años vienen diciendo que hemos puesto una bomba, que va a explotar el año que viene, que esto no aguanta más, que está todo mal, que no va a servir. Y hace 12 años que se equivocan. Pero yo creo que más allá de la mala intención, más allá de los intereses que los mueven y los empujan, más allá del partidismo, más allá de todo lo que uno puede ver, yo creo que hay una cuestión central, que es la pobreza intelectual de las teorías que tienen. Yo digo, es complicado, es perverso, es malo lo que dicen. Es malo no solo porque se equivocan y entonces es malo para ellos, porque supongo que un día el prestigio tendrá que enfrentarse a algún archivo, ¿no? Pero lo triste para mí, fuera de toda esa mala intención, fuera de todo lo que uno le puede atribuir, es que hay un punto triste, que es que no entienden. Yo me imagino, si hablara alguno de ellos con sinceridad, qué frustración que deben tener. 12 años equivocándose. No entienden lo que pasa en Argentina, no entienden lo que pasa en Latinoamérica. Los sorprende a ellos todos los años el crecimiento, porque siempre piensan que es la mitad o menos. Los sorprende el nivel de precios, porque siempre es distinto y menos de lo que ellos dicen. Los sorprende el desempleo, porque siempre es menos de lo que ellos esperan. Los sorprende la enésima crisis que no llega. No sé si han prendido una vela, no sé qué podrán hacer de tanto fracaso para sostenerse y volver al año siguiente sabiendo que van a tener que hacer el papelón de nuevo, de decir que todo se va a caer, que a los argentinos nos va a ir mal, que todos se van a quedar desempleados. El año pasado hablaban de una crisis de dimensiones de 2001, de 2009. No se fueron a la década del 30 porque se les terminó el calendario, pero se hubieran ido. Tuvieron a esto de decir que esta era la peor crisis, la del año pasado, de la humanidad. A esto. Y no pasó eso. Y yo creo, corriéndome de la tribuna política, que un problema por el cual se equivocan los que están bien intencionados, es porque no entienden. Porque tienen una teoría económica que no explica lo que pasa en la Argentina. Y tienen una teoría económica que no explica lo que pasa hoy en el mundo.
Fíjense, esto es llamativo, y voy a remontarme un poco más en la historia del pensamiento económico, pero todas las revoluciones teóricas, incluso la neoclásica, incluso la llamada revolución marginalista, aparecen, surgen en el contexto de una crisis económica. Todas. Allá por 1870, pero después el keynesianismo en la década del 30. O sea, la crisis en general alumbra una nueva teoría económica. Nace en el crepúsculo la teoría económica también. Porque ahí, ¿y por qué nace? Si ustedes leen el prólogo de la teoría general, Keynes lo dice casi con desesperación. Lo que nos han enseñado y lo que enseñamos no explica lo que pasa. No explica lo que pasa. Y fíjense, porque los invito a que recorran los planes de estudio, por lo menos los míos, capaz que ahora aparecen una bolillita por ahí suelta, pero en los planes de estudio ortodoxos, en los planes de estudio liberales, no se enseña teoría de la crisis, porque los modelos de previsión perfecta, los modelos marginalistas normales, digamos, los que se enseñan en todos lados, no contemplan la posibilidad de crisis. Tal vez un shock externo, pero que el propio sistema económico produzca una crisis es algo que no se enseña. Y si ustedes leen, los invito a no irse a la década del 30, los invito a irse acá atrás, acá nomás, hasta la esquina, en 2008. Vean lo que publicaban los diarios Financial Times. Lo hacía la revista Times también. Creo que hubo una revista Times, fue con la cara de Marx, y diciendo el fin del capitalismo. No entienden porque no explican y porque su teoría, por ideológica, no apunta a comprender las crisis económicas. Es decir que uno se recibe, me pasó a mí, aprendiendo en la facultad una teoría económica que no puede explicar las crisis. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo lo que predica ideológicamente es que de aplicarse todas las recetas neoliberales nunca jamás podrá ocurrir una crisis. Y menos todavía porque el propio sistema, el propio proceso económico, la propia dinámica de la acumulación engendre y genere crisis recurrentes. Entonces esto está fuera de los planes de estudio por neoliberales. Como está fuera de los planes de estudio la historia de la teoría económica. Porque es una especie de striptease que se le tendría que hacer al estudiante de las falencias de la propia teoría que se enseña, si se enseña la historia de la teoría. Porque cuando uno ve la teoría económica, lo que ve es que periódicamente, y hasta el propio popperianismo dice, que para avanzar hay que discutir. Y lo que pretende la teoría económica convencional es que ya no hay ninguna discusión para hacer, excepto de borde, excepto marginal, excepto aportar un dato empírico más para corroborar los modelos. Yo decía, una teoría económica que no explica la crisis. Se ha encontrado con la más grande de las crisis mundiales desde la década del 30, que es la crisis que estamos experimentando ahora. Sin teoría económica. Fíjense que la crisis la explica, la crisis económica actual, desde las tribunas de la ortodoxia, se explica por la moral, no por la economía. Se dice, yo me acuerdo porque lo presencié cuando empezó, cuando se detonó Lehman Brothers, cuando se cayó todo el mercado bursátil norteamericano, cuando miles y miles de norteamericanos se quedaron en la calle porque no podían pagar las hipotecas, se dijo, no, ¿esto a qué se debe? A la codicia de los banqueros. Miren, qué pobreza intelectual, qué pobreza científica. Además yo me preguntaba, me acuerdo en aquel entonces me preguntaba, ¿qué esperan? ¿Que un banquero no sea codicioso? Hay que echarlo si no es codicioso. ¿Cómo le van a echar la culpa de la crisis a la codicia de los banqueros? Si de eso trabajan. ¿Qué esperan? ¿Un banquero caritativo, benevolente? Pero le echaban la culpa al regulador y a la crisis de los banqueros. Es decir, a la moral, y fíjense qué paradoja, a la moral y en medio de una crisis que viene del neoliberalismo, al Estado. Es decir,
la culpa es del individuo y la culpa es del Estado. Nunca lo puede explicar. Y yo creo que esto también es una expresión de pobreza teórica. La teoría económica era incapaz de explicar lo que estaba pasando. Es incapaz. Esos libros de micro, de macro, con los que machacan, siempre igual, con más derivadas, con más matemáticas, pero siempre igual, siempre con el agente racional que tiene la curva de utilidad y el otro que tiene la función de producción. Bueno, esa teoría económica no puede explicar una crisis. Y además es clara, flagrantemente falsa. Lo es empíricamente, lo es desde el punto de vista de la consistencia, lo es desde el punto de vista de la predicción, lo es por todos lados. Pero digo, cuando más se chocan de cabeza, por eso yo quería hacer un planteo que es el que decía recién, tal vez el que está todo el tiempo diciendo que las reservas van a ser 15.000 en vez de 30.000 como terminaron siendo, que el dólar ilegal se va a ir a 60 pesos, tal vez sus manuales dicen eso y no sabe otra cosa. Y está aplicando consistentemente, está aplicando bien su teoría económica, que no entiende y que después lo frustra. Pero eso llevado hasta acá quiere decir que las cosas que han pasado en la Argentina, estos no 2 años, 2014, lo que pasó en la última década en la Argentina, no se puede explicar con la teoría convencional que se enseña en las universidades. No se puede explicar. Y eso es un enorme fracaso de la teoría. Y eso tendría que llevar a una reformulación. Si es como en la época de Keynes, ahora apareció Thomas Piketty, pero hay atisbos de que incluso los centros de la teoría convencional están buscando otras direcciones. La revolución de Piketty fue que habló de la distribución del ingreso. Pero claro, porque como la macro pretende explicar el mundo sin hablar de la distribución, eso hoy estamos tan mal que es una revolución. Incluso el propio Piketty cita a David Ricardo, diciendo el principal problema de la economía es la distribución de la riqueza entre las distintas clases sociales. O sea, lo que era el objeto de la economía desapareció del mapa de la economía. Y a eso iba justamente porque de eso quería hablar y de la teoría económica que nos enseñan y de lo que pasó en el país, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en toda la región. En toda la región. Que no tiene que ver con la teoría económica. Es decir, que yo creo, y lo decía el otro día, para ocupar y formar parte de este proyecto político, un cargo de tanta responsabilidad como el que ocupo yo, de una responsabilidad inmensa, hay que desaprender lo que te enseñó el neoliberalismo. Hay que desaprenderlo, o sea que es una doble tarea. Primero aprender para rendir, al mismo tiempo estudiar otra cosa y también desaprender. Están sometiendo una gimnasia demasiado exigente a los estudiantes de economía. Los están obligando a estudiar afuera de las aulas con estos programas. Y después digo a desaprender. ¿Y por qué digo a desaprender? Porque doy el caso de la distribución de la riqueza. Bueno, podríamos hablar largo en clave teórica. Lo único que quiero decir es que la distribución no es parte, generalmente, de los modelos convencionales. No hablo de las clases sociales, ¿no? Eso es mucho decir, pero ni siquiera de los diferentes perceptores de diferentes tipos de ingresos. Muy pocos modelos convencionales tienen la variable salario-ganancias, ¿no? Puesta como instrumento de distribución. ¿Y cuál es la relación de eso con el crecimiento económico? ¿Por qué? Porque ya desde la caja de Edgeworth, esa que nos enseñan, ¿no? ¿La conocen? Augusto, pobre hombre, la enseñaba todo. Esa que nos muestran que hay una frontera de posibilidad de producción, hay, bueno, con 2 precios, ¿no? Sintetizamos toda la economía, su riqueza, en 2 tipos que tienen que elegir si comen carne o se ponen ropa y en algún punto eligen según su función de utilidad. Y después la política decide de los puntos eficientes cuál le gusta más. Pero fíjense qué es lo central. Sacaron la distribución del ingreso de la teoría económica. Por eso no pueden explicar, y no digo a nivel Piketty, digamos, de largo plazo, lo digo a nivel macro y a nivel crecimiento y a nivel corto plazo.
Porque me parece que esa es una de las demostraciones más importantes que se ha hecho en el terreno de la teoría económica durante estos 10 años. Que es que esa idea de que la economía, la macro, el economista, se tiene que ocupar del crecimiento, su problema es el crecimiento, y tiene que ignorar la distribución. No importa lo que pase con la distribución, porque como todo el mundo sabe, cuando el vaso se llene, va a derramar y va a llegar hasta su base. Esto es un pensamiento inmemorial, que la obsesión de la teoría económica, de la obsesión de la política económica tiene que ser el crecimiento, y que la distribución viene por añadidura, viene después, y naturalmente, es un proceso natural. Desde Smith viene esto, decía que se iba a derramar naturalmente hasta las clases inferiores del pueblo. Era una ventaja del liberalismo, que si vos crecías a través de, no sé, después la distribución más equitativa va a venir sola. Y yo creo que el punto teórico que se demostró durante estos años, que no es que no haya teoría económica, pero se enseña, si se enseña, es excepcionalmente en las universidades, es que no es así, es que era falso y era mentira. No solo el hecho cierto visto en la Argentina durante todo el neoliberalismo y en los 90 particularmente, que la economía creció a base de cada vez mayor inequidad, mayor desempleo de los argentinos. O sea que hay formas de crecer que no solo no aseguran la redistribución de la riqueza, sino que aseguran la concentración de la riqueza. Que la economía puede dar un PBI alto, pero eso no necesariamente significa mayor bienestar y mayor inclusión social. Lo que nosotros mostramos en estos años es la práctica, pero es una cuestión teórica, y se sabe, se conoce y se discute, no en la teoría convencional, es que la distribución del ingreso en economías como la Argentina es la palanca más fuerte de política económica para asegurar el crecimiento. Porque yo creo que esto es central para discutir, para estudiar, para plantear en las aulas. Argentina no es que creció y después distribuyó. Ni siquiera es que mientras crecía al 6% anual acumulativo durante los últimos 11 años, no es que mientras crecía nos acordamos a través de desarrollo social de distribuir un poco, sino que la distribución de la riqueza se convirtió en un instrumento de política económica de crecimiento, que es un problema, y yo creo que eso es uno de los puntos que más me enorgullece. Se demostró que la distribución del ingreso es un problema del Ministerio de Economía de la Nación. No es un problema de la parte de bienestar social. Es un problema del Ministerio de Economía de la Nación. Porque la distribución de la riqueza se ha demostrado acá, y no solo acá, en todos los países emergentes que han crecido fuerte. Lo han hecho distribuyendo más. Porque al distribuir más, se metieron con el centro, con el núcleo de la teoría ortodoxa, que es el ofertismo, que es esa idea que Keynes siempre planteaba como la ley de Say, ¿no? Que la oferta crea la propia demanda, es decir, que hay que concentrarse en la oferta, en producir más, más allá de las cuestiones de la demanda. Dicho de otra manera, para los modelos que siempre hay pleno empleo o una tendencia natural al pleno empleo. Pero, ¿qué es lo que enseña Keynes? Pero que enseña nuestra política económica actual. Que no es así. Y lo ha dicho la presidenta el otro día, con más claridad que el 90% de la teoría económica que yo he leído en la universidad. Lo ha dicho con más claridad. Que es que nosotros lo que hacemos a través de la redistribución de la riqueza es también generar demanda. Y que lo que impulsa la economía no es la capacidad productiva en abstracto, es la demanda. Nadie va a invertir, y lo digo en términos llanos, si no sabe, si no conoce, si no espera que el producto de su inversión se traduzca en una venta. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. Lo que tira de la economía es la demanda. ¿Y cómo se puede llevar eso a la práctica? Con una política económica fundada en la redistribución de la riqueza. Nosotros al redistribuir, al incluir, porque lo he escuchado incluso candidatos, ¿no? En algún momento. Ahora no, porque están en campaña y han hecho encuestas y se dan cuenta que sí, que van a sacar la asignación universal por hijo, que van a desjubilar a los 3 millones de jubilados que jubiló este gobierno sin aporte, que van a bajar las jubilaciones, que van a bajar el salario mínimo, que van a terminar con la paritaria. Se han dado cuenta que eso no junta votos.
Entonces ya no lo dicen, pero lo piensan y lo quieren hacer. Y lo aplaudieron cuando se hizo. Y abuchearon cuando nosotros hicimos lo contrario. Entonces eso está ahí, está latente. Pero mientras nosotros hacíamos esas políticas de inclusión social, generábamos demanda, generábamos mercado. Y fue eso lo que impulsó la producción doméstica, no otra cosa. Obviamente que en la etapa inicial, con mayor capacidad instalada disponible, con mayor ociosidad, bueno, eso era un proceso desbordante, que cada vez requiere más inversión para ampliar la capacidad, para mejorar la tecnología. Indudablemente que eso reconoce etapas, pero ha sido la receta de este gobierno. Y es teoría económica. Y lo ha dicho la presidenta llanamente, mejor que yo, para que lo entienda todo el mundo. Nosotros tenemos que entender, los economistas, que no es cuestión de crecer para después distribuir, sino que hay que distribuir para crecer. ¡Bravo! Y si la facultad no enseña eso, si la facultad no comprende eso, tampoco va a poder explicar los resultados de eso. Es más, va a generar un pensamiento, un sentido común del economista, contrario a eso, que le va a parecer de mala práctica económica y después lo va a llamar con los nombres más peyorativos que se le ocurran, clientelismo, populismo, lo que se les ocurra. Pueden decir cualquier barbaridad con tal de no reconocer que esto no es una cuestión que no pueda explicarse teóricamente, sino que es buena teoría económica. Casi me animo a decir, es prácticamente la discusión que da Keynes contra la ortodoxia en la crisis del 30. Y en la base de eso que se llamó New Deal, esa idea de que lo que hay que hacer es generar demanda y que si el sector privado tiene expectativas desfavorables, entonces no va a invertir. Y que la inversión tiene un efecto multiplicador. Y que si los privados no invierten, ¿quién va a invertir? Y el único que puede invertir, el que representa las necesidades sociales en su conjunto, el representante del pueblo, el representante de todos, el Estado. Y esa receta, que va a contramano de todo lo que decían los libros de texto de entonces, que es lo que repiten de ahora, porque si algo tiene la ortodoxia es que realmente no ha inventado nada. Sigue diciendo las mismas barbaridades que decían en 1870, sin cambios. No ha habido un solo cambio. Es simplemente engorde matemático para que sean los modelos más complicados, más difíciles de entender, si es posible, pero conceptualmente, la raíz conceptual es la misma de aquella revolución marginalista. Es la misma, no ha avanzado. Y pretende decirnos que es la culminación de un proceso teórico, de discusión, de mejoramiento. No es nada. A nivel conceptual es eso mismo. Y Keynes simplemente vino en la crisis del 30 a decir, muchachos, y miren, prácticamente en mi último viaje a Washington, en esas reuniones con los ministros, que son privadas ahí, porque hablamos cosas importantísimas que no se pueden decir, pero se oía esta misma voz, no funciona. Las recetas que tenemos no funcionan, porque hemos llenado de liquidez a los bancos, hemos salvado todo el sistema financiero, de la misma manera que el monetarismo, ¿no? Estados Unidos triplicó la base monetaria y está con deflación, pobre gente. Cuando la teoría cuantitativa del dinero, yo digo P por Q, y digo, ¿qué pasó, muchacho? Inglaterra la multiplicó por 5. Q por 5. ¿Qué pasó? Perdón, M. Ya estoy lejos, ¿no? Quintuplicó la cantidad de dinero y no reaccionaron los precios. Y todavía están mirándose entre ellos. ¿Qué está pasando? Estamos emitiendo. No pueden emitir más, ya no tienen dónde meterla. Se la han regalado a los bancos, se la han regalado a todo el mundo y no tienen dónde meterla. Y miren qué paradoja, qué mal que anda la teoría convencional. Que han emitido a lo loco y están con deflación. Que han llenado de liquidez a los bancos, ofertismo, mucho ahorro y no llega la inversión. Y están entre ellos, ¿no? Golpeándose la cabeza contra la pared diciendo, ¿pero cómo? Ahora hay mucha plata en los bancos y nadie la pide prestada. Y para colmo de males, esta crisis empieza con un descontrol financiero y esa plata que no se la piden prestada los empresarios para hacer inversión productiva o en infraestructura, va a la timba, al famoso
sistema bancario en las sombras, paraísos fiscales, nuevos derivados de segunda generación. O sea que están engendrando el mismo infierno que tuvieron al principio de la crisis, con las políticas que estaban destinadas a paliar la crisis. Y siguen los países, algunos de los países señeros de Europa en términos de crecimiento de las últimas décadas, con desempleo del 27%, y no reacciona. Y después el problema de las deudas externas, que cuando se inicia esta crisis es porque hay un gran peso de las deudas externas de los países. Estamos 7 años después y el peso de la deuda externa es mayor, todavía mayor, es decir, que salió al revés. Metieron liquidez y no hay inversión. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo ahora? Porque además han enseñado en esta facultad. Yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Creo que en el CBC, me hablaron y me lo dijeron en inglés ya. Crowding out. ¿Se acuerdan? Crowding out. Crowding out quería decir el Estado es leproso. Quería decir, si el Estado decide hacer un puerto, entonces un privado va a dejar de fabricar un calzoncillo. La economía privada va a retroceder siempre que avance la inversión pública. Y esto es lo que machacan y siguen machacando, están con eso, siguen con eso. Y ha fracasado. Y no puede explicar tampoco. Y fíjense que viejas falacias vinimos a dar vuelta. Esta idea de que era o industrializar la Argentina, ¿se acuerdan? Hasta en la historia del pensamiento económica convencional, la historia económica convencional, dice hubo una etapa agroexportadora, una etapa industrial, una etapa liberal de ajuste, pero son dos modelos distintos, el industrial y el agroexportador. ¿Se acuerdan? Bueno, estamos terminando estos 12 años de gobierno. Yo miraba el otro día, tenemos la cosecha más grande, no de los últimos 3 años, porque tenemos la cosecha más grande de la historia argentina. Es decir, que tampoco era mentira también lo que nos enseñan en la facultad, que hay que decidir si hacemos una política basada en las ventajas absolutas, comparativas, competitiva dinámica. Básicamente, si nos convertimos en un país únicamente productor de materias primas o si podemos tener otro proyecto para este país. Eso también, comercio internacional, los manuales de comercio internacional, léanlo de atrás para adelante. Lo que dicen es que en Argentina hay que hacer solamente soja. La traducción, después de matarse y dar todos los exámenes, ustedes se van con eso y si lo aprendieron bien, si lo que pusieron en el examen es lo que creían, se van diciendo, la Argentina tiene que hacer únicamente soja. Todo lo demás es más caro, ineficiente, es un despilfarro, va a generar inequidad, va a generar problemas de crecimiento, va a generar todos los problemas que quieran. Es ir contra la lógica, es ir contra la naturaleza. Y hemos demostrado estos 12 años que era al revés. Que para sostener un proyecto industrial en Argentina hay que también desarrollar el campo. Con equidad, con un sistema de redistribución de la riqueza, y aunque se resistan a hacerlo. Pero desarrollar al campo es fundamental para desarrollar a la industria. Y si es posible industrializar al campo, es todavía mejor. Y nos lo hemos planteado como un objetivo de política económica. La presidenta lo llamó industrializar la ruralidad, no matar la ruralidad para hacer industria, no dedicarnos solo al modelo agroexportador. Y fíjense, estos elementos son elementos teóricos que enseñan en los planes de estudios convencionales que el economista o se lo cree o está desnudo, porque no tiene otra teoría económica para comprender el mundo. Entonces, yo creo, y para concluir, yo creo que hay un problema grave de anacronismo. Hay un problema, de nuevo, como fue la crisis del 30, de nuevo como se está viviendo en esta crisis mundial y de nuevo como se está viviendo en este nuevo florecer de las economías latinoamericanas y de la unidad de los países latinoamericanos, de este nuevo florecer de la industria en la Argentina, algo que nos habían querido obligar a creer que era imposible en el país, que vuelva a aparecer la industria, que vuelva a aparecer el empleo formal, industrial. Yo me acuerdo también, lo último que digo, a mí me acuerdo en una clase de macroeconomía donde me explicaron el concepto reaccionario de tasa natural de desempleo. Me lo explicaron.
Y en ese mismo momento me dijeron, cada país según condiciones estructurales que nadie entiende ni pretende explicar, pero si es un país como Argentina, que no sirve para nada, tiene una tasa natural de desempleo. Entonces yo levanté la mano y le dije, ¿cuál es para Argentina? 18%. Olvídate, si tratás de bajarla la chocás. Y eso se enseñaba en los 90, donde la tasa de desempleo rápidamente se puso a niveles del 15-18% y llegó hasta el 20 y pico. Pero no nos dijeron que eso era un problema. Eso era aceptar la realidad. Yo mido lo que mido, peso lo que peso, soy del sexo que soy. Bueno, por ahora. Y entonces, lo que digo es que esa naturalización del subdesarrollo es también parte central de la teoría económica que se enseña. Y uno puede pasarse porque los modelos son complicados, porque el profesor nunca dice cuál es la conclusión, porque no lo sintetiza. Pero el discurso que surge de esos modelos es que un país como la Argentina no se puede desarrollar, que un país como la Argentina no puede combatir el desempleo, que un país como la Argentina no puede ni debe intentar incluir a todos los argentinos, que un país como la Argentina no gana nada apoyando un proyecto como el del Mercosur, como el de la UNASUR, porque lo que hay que hacer es buscar las ventajas comparativas y los socios comerciales vinculándose a las economías que a través de la tecnología. Todo ese paquete de cosas es básicamente decir que en la Argentina no se puede hacer nada si no aplicar el neoliberalismo. Y eso muchas veces requiere una traducción, requiere una madurez que uno siendo estudiante, yo me acuerdo que una sensación cuando estudiaba era, bueno, yo di, ahora un dirigente sindical decía que boché alguna materia, pero lo que quiero decir es que me escribió mi profesor de matemática del secundario para decirme que no, que él tiene los boletines, tiene todas las notas, no boché matemática. Quiero decir, no voy a decir cuál fue mi promedio, pero no boché matemática. Pero uno se quedaba con la sensación incómoda, horrible, porque yo había estudiado economía para entender la economía. Y uno se quedaba con la sensación, porque le pasaba, díganme si no les pasa a ustedes, en la mesa con los familiares que dicen, ¿y vos, che, que estudiás economía? ¿Me explicás? Y uno se agarraba la derivada tercera, nada así, y decía, por favor, mamá, explícame vos, porque yo entendía más antes, ahora sí que no entiendo nada. Y eso no es una sensación compulsiva, ni es un resultado, un fenómeno asociado y colateral a todo proceso de aprendizaje, no es así. Es una teoría económica abstracta, una teoría económica vieja, una teoría económica que no habla de la realidad. No hay teoría económica más vieja que la ortodoxa, es la escuela económica de pensamiento económica más vieja que hay como escuela. Entonces, esa teoría económica no explica lo que está pasando. Y lo más triste, porque ahora voy de ahí a la universidad pública, gratuita y cogobernada. ¿Para qué tenemos una universidad pública, gratuita y cogobernada? No como dice la derecha, para que los hijos de los ricos estudien gratis y subvencionar. No es para eso. La tenemos porque se pensó como una cuna, como un invernadero de pensamiento crítico. Y se pensó a la enseñanza y a la educación universitaria como lo que debe ser y como lo que no podemos dejar que deje de ser, como debe volver a ser. La educación en la universidad pública, en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas las facultades, tiene que ser un instrumento de transformación social.